Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro retiro de Cuaresma de este año. Vamos a hacerlo con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos. Te pedimos para que este momento de reflexión nos ayude a interiorizar nuestra vida y a empezar nuestro camino para encontrarnos en esta Cuaresma contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para comenzar nuestro retiro vamos a tener un canto de inicio, por favor. Muy bien, pues vamos entonces a empezar nuestra reflexión. Como sabemos nosotros, el tiempo de la Cuaresma es un tiempo precisamente para transformar nuestra vida. Por eso podemos empezar nuestro retiro citando unas palabras que decía el Papa Benedicto XVI en el 2007. Él decía: la Cuaresma es una oportunidad para volver a ser cristianos a través de un proceso constante de cambio interior y de progreso en el conocimiento y en el amor de Cristo. La conversión no se realiza nunca de una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Ciertamente este itinerario de conversión evangélica no puede limitarse a un periodo particular del año. Es un camino de cada día que debe de abrazar toda la existencia, todos los días de nuestra vida. Entonces, dice el Papa en primer lugar, ¿qué es la Cuaresma? Una oportunidad para volver a ser cristianos. Alguien podría decir, no, pues yo soy cristiano y yo creo en Cristo, sí, pero ser cristiano no nada más es creer en Cristo, sino demostrarlo con nuestra vida. Ser cristiano significa que yo realmente con mi modo de ser, con mi modo de actuar, con mi modo de hablar, voy demostrando que creo en Cristo, porque voy viviendo precisamente las enseñanzas del Señor, voy poniéndolas en práctica, las voy haciendo visibles. Por eso dice, es una oportunidad para volver a ser, es decir, a lo mejor nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, pues ya no es la de Cristo, ¿no? Ya no es la que deberíamos, porque nos hemos acostumbrado a algunas cosas, hemos hecho ciertas situaciones que no van bien. Entonces, la Cuaresma es un momento de arrepentimiento, de interiorización para volver a ser, es decir, para volvernos a encontrar en esta transformación. Y este volver a ser cristiano, dice, implica en primer lugar un proceso de cambio interior. Un cambio interior. Primero que nada tiene que haber un cambio dentro de nosotros. No exterior, sino primeramente interior. Porque a veces en Cuaresma somos muy dados a hacer cambios exteriores, ¿no? No, en Cuaresma no voy a tomar, ¿no? No, en Cuaresma no voy a hacer esto, en Cuaresma no voy a hacer aquello. Y es un cambio exterior.
Pero el problema es que lo hacemos de manera exterior durante la Cuaresma, pero no estamos convencidos realmente. No queremos que ese cambio sea permanente, solamente queremos que ese cambio sea en Cuaresma. Solamente queremos que ese cambio sea en ese momento. Y como nada más queremos que sea en ese momento, cuando termina la Cuaresma volvemos a hacer lo mismo. Pues sí, porque fue un cambio exterior. Por eso dice el Papa, tiene que hacerse con un cambio interior. Es algo que brota dentro de nosotros, no es exterior. Si yo hago un cambio interior, obvio se va a demostrar en algo exterior. Por lo tanto, el esfuerzo no es para que yo parezca que soy bueno, para que parezca que dejo de hacer cosas. No, el cambio tiene que ser interior, porque transformando mi interior, yo soy capaz entonces de demostrarlo exteriormente. Y además voy transformando mi vida, no para un periodo exacto de vida, no nada más 40 días, sino se va prolongando en la vida. Y este cambio interior, dice, debe de ser un progreso en el conocimiento y en el amor a Cristo. Entonces, por un lado es un cambio interior, pero también este cambio interior entonces va acompañado de otro elemento primordial, ¿cuál? Un progreso, es decir, un crecimiento, dice, en el conocimiento y en el amor a Cristo. Claro, cuando yo quiero cambiar interiormente, ¿qué necesito? Conocer a Cristo. La conversión no se da si nosotros no conocemos a Cristo. La conversión no se va a dar nunca si no somos capaces de entender quién es Cristo, de entender su mensaje, de entender qué es lo que propone. Nunca va a haber un cambio real. El cambio real se da solamente en la medida en la que nosotros vamos conociendo, vamos adentrándonos en el mensaje de Cristo. No de oídas, no de lo que me acuerdo, no, conocer a Cristo. Y al mismo tiempo un conocimiento que dice el Papa, y de amor, un conocimiento de amor. Conozco a Cristo para amarlo más. No nada más se trata de conocerlo intelectualmente, porque hay quienes sí lo conocen intelectualmente, ¿no? Muy bien, pero pues no cambia nada porque no aman a Cristo. Son muy académicos, ¿verdad? Saben muchas cosas, pero no lo aman, ¿no? Hay gente que puede decir, no, mira, habla muy bien, mira cómo estudia, mira cuánto sabe del Señor, se sabe la Biblia, pero ¿de qué sirve si no ama a Cristo? El cambio interior va entonces a conocer lo que dice Cristo, no solo para entender sus palabras, sino para enamorarme más del Señor. Y digo, por amor al Señor, yo empiezo este cambio, porque conocerlo implica amarlo. Esa es la gran tarea, ¿no? Y eso es la Cuaresma. Entonces, un cambio para volver a ser cristianos, interiormente un cambio, y por otro lado, de conocimiento y de amor al Señor. Y finalmente, ¿verdad? Decía el Papa, esta conversión, ojo, dice, no es de una vez para siempre, no es que hoy me convierte y ya no. Es una conversión, es un proceso de toda la vida, toda la vida. No nada más un día, no nada más dos, toda la vida. No solamente para el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma, cada año se habla de la conversión para recordarnos que tenemos que convertirnos. Es como el reloj despertador, ¿verdad? Que cuando suena en la mañana uno dice, ya hay que levantarse. Pues la Cuaresma es como un reloj despertador que me dice, acuérdate que tienes que convertirte. Y la conversión es no solo Cuaresma, es siempre, porque siempre tenemos algo que cambiar. A veces nos acostumbramos y ya se nos olvida cambiar, pero por eso la Cuaresma es un recordatorio para decir, es momento de que empieces a cambiar. Es momento de que transformes tu vida, es momento que empieces a ser nuevo. Y entonces empiezas a abrazar, como dice el Papa, toda la existencia, este camino de conversión. Ahí está. Por lo tanto, quiere decir que entonces para convertirnos, podríamos nosotros reflexionar precisamente, pues, cuáles son nuestros pecados en nuestra vida y qué esperamos que el Señor haga en nuestra vida, porque eso es lo importante. Por eso, para hacer nuestra reflexión en este retiro de este día, vamos a hacer la reflexión a partir de un pasaje del Evangelio, ¿verdad? Vamos a leer Marcos 5, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Ese va a ser nuestro tema de reflexión de este retiro, ¿no? Un pasaje un poco extraño, tal vez, que a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez, a lo mejor alguno no lo ha escuchado, no importa, ahorita lo vamos a leer. Dice, y llega al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba entre los sepulcros y a quien nadie ya podía tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces se le había atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con fuerte voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él
le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó Jesús: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasía al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara. Eran unos 2000. Se arrojó al mar de lo alto del precipicio y fueron ahogándose en el mar. Los porqueros huyeron y se lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Cuando llegan junto a Jesús, ven al endemoniado, al que estaba la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido del endemoniado y de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se alejara de su término, y al subir a la barca el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por toda la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Muy bien, ahí tenemos entonces este episodio del Geraseno, ¿verdad? De este hombre endemoniado que vamos a reflexionar hoy. Entonces, vamos a comenzar explicando este pasaje, en primer lugar, para reconocer pues el pecado en nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a ir explicándolo un poco este texto. Jesús dice que llega a la otra orilla, ¿verdad? Jesús va atravesándose, va a la otra orilla. Y entonces dice que se presenta, ¿verdad?, este hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. Recordemos que ser impuro se refiere a alguien que está lejos de Dios, ¿no? Que tiene algo que lo aparta de Dios, ¿no? Que no le permite estar cerca de Dios, que no le permite vivir cerca de Dios. Ese es el problema de fondo, ¿no? No puede vivir cercano a la presencia de Dios. Y por lo tanto significa que está lejos de Dios, que no vive cerca de Dios, ¿no? Que está totalmente alejado de Dios. Generalmente la impureza aquí significa alguien que es injusto, ¿no? Alguien que está lejos de Dios porque vive la injusticia, porque se aprovecha de los demás, porque hace algo que no está bien y eso lo aleja de Dios. Porque la impureza no nada más se refiere precisamente a alguien que, ¿cómo se llama? Podríamos decir, a alguien que se porta mal nada más, no. Sino es alguien que ha hecho algo de injusticia, y el que hace injusticia se aleja de Dios. Tú eres impuro por eso. Estás sucio, por así decirlo, porque tus manos están manchadas de injusticia, ¿no? Están manchadas de corrupción, están manchadas de aprovecharse, están manchadas de algo, ¿no? Pero habría que ver aquí, porque aquí el relato es muy largo, ¿no? Y el relato nos va a decir en qué consiste el espíritu impuro. Entonces, y todos tenemos un espíritu impuro, no porque estemos poseídos o cosas de eso, no. Tenemos un espíritu impuro porque a veces tenemos algo de injusticia a los demás, ¿no? No tratamos bien a los demás, no ayudamos a los demás como deberíamos. Ese es espíritu impuro. A eso se refiere aquí el texto, ¿no? Y entonces el mismo texto nos va a decir qué es lo que ha hecho este hombre, porque hay otros pasajes donde nos dicen que es impuro, pero nada más dicen eso. Por ejemplo, lo veíamos nosotros hace unos domingos, ¿no? Cuando Jesús entra a la sinagoga y dice que había un hombre con espíritu impuro, pero nada más dice eso. Entonces, en general es alguien que se ha alejado de Dios, que estando dentro de la sinagoga vive lejos de Dios. No basta con estar en la sinagoga, no basta con asistir los sábados ahí. Hay algo que lo hace impuro, que lo aleja de Dios, su tipo de vida lo aleja. Pero el relato este relato, curiosamente, sí nos dice en qué consiste la impureza, por qué se hizo impuro. Y entonces empieza a describirlo. Él moraba en los sepulcros y nadie podía tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y había destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Entonces, de entrada podemos ver nosotros precisamente a un hombre que entonces, en primer lugar, vive entre los sepulcros. Nadie vive entre los sepulcros, ¿no? Nadie dice, ay, pues voy a ir a vivir a los sepulcros, ¿no? Pues no, qué miedo, ¿no? Qué feo, ¿no? Además, en aquel tiempo, si lo pensamos para los judíos, los sepulcros, pues es donde hay puros muertos, es un lugar de impureza, ¿no? Es un lugar de muerte. Incluso el Salmo 67 lo dice, ¿no? Habitar en los sepulcros denota, ¿verdad?,
una actitud de lejanía de Dios, de rebeldía, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que este hombre se ha hecho impuro en primer lugar porque vive en los sepulcros, vive en un lugar de muerte, vive en un lugar de muerte, vive en un lugar de destrucción, vive en un lugar que lo limita, vaya, ¿no? Eso es, ¿no? Ahí comienza todo. Y por lo tanto, ¿verdad? Hace ver que entonces este endemoniado está más relacionado con la muerte que con la vida. Es alguien que ha perdido el sentido de su vida. Vivir entre los sepulcros significa pues que no puede vivir con los vivos. Hay algo que le impide estar con los vivos. Vive en los sepulcros. Y ahí podemos ver cualquier tipo de gente que, por ejemplo, dice, no, yo no le hablo a nadie, ¿no? Porque nadie me entiende o ya no me quiero llevar con nadie. Es eso, vivir entre los sepulcros, ¿no? Cuando soy incapaz de estar cerca, ¿no? De alguien, ¿no? Cuando soy incapaz de vivir cerca de alguien que me ama, cuando soy incapaz de vivir cerca de alguien que me quiere, ¿verdad? Ese es vivir entre los sepulcros. ¿Cuánta gente vive entre los sepulcros? ¿Cuánta gente no es feliz, verdad? Porque finalmente vive amargada, ¿no? Eso es entre los sepulcros, entre los muertos, ¿no? Y algo muy curioso es que el término sepulcros en este pasaje se repite 3 veces. 3 veces. Significa que entonces, si se repite 3 veces, número 3 es la perfección, quiere decir que está perfectamente muerto, ¿no? Muerto no físicamente porque está vivo, ¿no? Muerto espiritualmente. Ha dejado que la muerte lo destruya, ¿no? Él mismo ha preferido deambular en el reino de la muerte más que con los vivos. Y ahí están los muertos, deambulando entre los muertos. Y a veces nosotros somos esos, ¿eh? Cuando ya no queremos hablarle a nadie, cuando ya nos peleamos con medio mundo, cuando ya no queremos discutir con nadie, ¿no? Y decimos, ya no quiero saber nada, parezco muerto, ¿no? Alguien se me acerca y lo veo feo, parezco muerto, ¿no? Ahí está, ¿no? Entre los muertos. Y no solamente esto, sino que este hombre que vive entre los muertos empieza a explicarnos por qué vive entre los muertos. Porque es un hombre que vive lleno de violencia, ¿no? Lleno de agresión, ¿no? Porque dice el texto, ¿no? Dice, nadie podía ya tenerlo atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las había roto y había destrozado los grillos. No podía nadie domarlo. O sea que es un hombre que vive entre los sepulcros, pero no solo vive entre los sepulcros, vive entre los sepulcros porque es una persona sumamente violenta, es una persona agresiva. Por lo tanto, de entrada está diciendo entonces que este hombre se ha hecho totalmente agresivo, totalmente violento, que no puede relacionarse con nadie porque todos los que se han relacionado con él, que han querido hacerlo, domarlo, como si fuera una bestia salvaje, ¿no? Porque aquí la palabra domar, pues se utiliza para los animales, ¿no? Cuando yo domo un animal, ¿no? Cuando un animal es salvaje, ¿no? Yo lo quiero domar para que sirva, ¿no? Un caballo salvaje, ¿no? Y se montan en él y lo obligan, ¿no? A que se deje de ser salvaje, ¿no? Para domesticarlo. Ah, bueno, esa es la idea. Le ponen los grilletes, le ponen las cadenas, ¿para qué? Para domarlo, como si fuera una bestia, ¿no? Entonces, por un lado, la gente que no lo entiende y en lugar de ayudarlo, quiere domarlo. Porque nunca dice, tratan de tranquilizarlo, tratan de que llegue la paz, tratan de que sea... No. Quieren domarlo. O sea, de entrada la gente no lo entiende, ¿no? Y ahorita vamos a ver todo lo que va a pasar con la gente, ¿no? O sea, la gente no lo quiere. Entonces la gente quiere domarlo. Dice, pero no podían porque él rompía las cadenas. Entonces es un hombre que está sumamente violento, ¿no? Que no deja que nadie lo agarre, que no deja que nadie se tope con él. Por lo tanto, por eso rompe las cadenas, por eso rompe todo, porque no quiere estar con nadie, ¿no? Es un hombre que se ha alejado totalmente de eso. Es un hombre que se ha alejado de los demás. Por eso vive entre los sepulcros, porque con los vivos no puede vivir. Es un hombre agresivo, totalmente agresivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Nadie ha sido capaz de domarlo. Nadie ha sido capaz de estar bien con él. Y él se ha preferido quedar solo. Alguien puede decir, bueno, de estar con esa gente que me quiere domar, a estar con gente que me quiera, ¿verdad? Mejor solo, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Sí, pero este hombre está solo porque quiere estar solo. Quiere decir que, por un lado, la gente lo quiere dominar, pero él mismo no quiere cambiar de vida, porque él no quiere cambiar de vida. Él quiere seguir siendo un agresivo, es un salvaje. Es el símbolo entonces de una persona que está llena de agresión, ¿no? Llena de destrucción, llena de amargura. Y si lo pensamos bien, pues eso es el pecado, ¿no? El pecado nos violenta, ¿no? El pecado nos destruye. El pecado hace que estemos mal con los demás, ¿no? Y entonces dice, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Fíjense, día y noche, o sea,
Cuando dice día y noche, ¿qué significa en la Biblia? Siempre, ¿no? Siempre. Día y noche significa siempre. O sea, no hay ninguna interrupción. O sea, siempre está entre los sepulcros, siempre está en los montes, siempre está dando gritos, siempre está hiriéndose, siempre, día y noche. Porque no dice nada más de día o de noche, no, siempre. Entonces, la expresión día y noche significa siempre, sin ninguna interrupción. Él va sufriendo, ¿verdad? Como muerto, ¿no? Porque está en los sepulcros. Buscando ayudas falsas, porque dice que está entre los montes. Los montes, ¿verdad? En la Biblia, en singular, monte, significa los falsos dioses. Cuando en singular en la Biblia aparece, ¿verdad? El monte, la montaña, en singular se representa a Dios. Pero cuando dice los montes, las montañas, entonces se está representando a los falsos dioses. Si este hombre está entre los sepulcros y entre las montañas, significa que está con los falsos dioses, gritándose, y dice, hiriéndose con piedras. O sea, no solamente es agresivo con los demás, es agresivo consigo mismo. Él mismo se está autodestruyendo, él mismo tiene un espíritu de venganza, de violencia, ¿no? Que le está orillando a destruirse. No puede salvarse, ¿verdad? Ni a sí mismo, ¿no? Se escapó de sus opresores, pero de todos modos él se está lastimando. Si pensamos bien, pues esta es una radiografía de lo que es el pecado. Aquí estas ideas nos hablan de qué es el pecado, porque a veces pensamos el pecado es portarse mal. No, a ver, hay que analizar bien qué es el pecado. En primer lugar, el pecado es lo que aquí dice, ¿no? Andaba entre los sepulcros. El que vive en pecado, con el paso del tiempo, anda entre los sepulcros. Porque el pecado nos lleva siempre al ámbito de la muerte. El pecado nos lleva siempre a destruirnos. El pecado no da vida. El pecado a la larga da muerte, no muerte física, muerte espiritual, ¿no? Alguien que anda en pecado, por ejemplo, porque tiene un vicio, los vicios llevan a la muerte. Los vicios nos destruyen, sea el que sea, Cualquier tipo de vicio con el paso del tiempo nos lleva a la muerte, porque nos aísla de los demás. Una persona que bebe mucho, bueno, pues es un pecado, ¿verdad? Y te va aislando de los demás. Con el paso del tiempo tú lastimas a tu familia, tú hieres a los demás, y hay un día que te dejan solo, ¿no? Los vicios llevan a la muerte, ¿no? Los rencores, ¿no? Los rencores nos llevan a la muerte. ¿Cuánta gente tiene rencores? Como muerto, ¿no? Porque el mismo rencor me va arruinando la vida, ¿no? El mismo rencor me va amargando la existencia, ¿no? El mismo rencor me está impidiendo que yo vea mi vida con Dios, ¿no? Con los demás. Porque empezamos nada más a hablar mal de tal persona, empezamos a desearle mal, nos llenamos de cosas malas, nos lleva a la muerte, un rencor nos lleva a la muerte. Las envidias, ¿no? Cuando yo envidio a tal persona porque tiene esto, envidio a esto, pues yo también me empiezo a amargar, empiezo a andar entre los sepulcros. Hay gente que por pura envidia vive como muerto, ¿no? Porque todos los días anda diciendo, ay, ojalá tuviera esto, yo no sé para qué fulano tiene aquello, yo no sé por qué tiene, yo me lo merezco más. No, puras envidias, ¿no? O el acaparar cosas, ¿no? No me importa estar bien con los demás mientras tengan, o mientras le quite. El pecado me lleva siempre a la muerte. El pecado me hace estar entre los sepulcros. En segundo lugar decía, por los montes. Decíamos que los montes representan los falsos dioses. Los montes representan los falsos dioses. El pecado justamente hace que nos refugiemos en falsas seguridades. Porque el pecado nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Por ejemplo, el pecado a veces hace que tengamos orgullo, ¿no? No voy a perdonar a fulano por mi orgullo, ¿no? Y hay quien dice, pues a mí mi orgullo me mantiene firme, ¿no? Mi orgullo me levanta. Ese es un monte en la Biblia, ¿no? Es una falsa seguridad, porque creemos que nuestro orgullo es lo más importante, ¿no? Y hay gente que se enorgullece, vaya la redundancia, ¿verdad? Se enorgullece de tener orgullo. Es una falsa seguridad. Por tu orgullo puedes perder familia, por tu orgullo puedes perder gente que te quiere. Por orgullo, una falsa seguridad, ¿no? O algo material, no importa que yo tenga esto, que me digan, mientras yo tenga dinero es suficiente, ¿no? Mientras yo tenga dinero voy a tener felicidad. Es un monte, ¿no? Creemos que la felicidad está en lo que tenemos, ¿no? Creemos que la felicidad está en lo que requerimos, ¿no? O la soberbia, ¿no? La soberbia puede ser otro falso ídolo, ¿no? Porque nos creemos superiores. Claro, ya me peleé con fulano, ya hice aquello, ya dije el otro, claro, pero no importa porque yo soy mejor que ellos, ¿no? Nuestra propia autosatisfacción, yo me siento mejor porque estoy mejor que ellos, ¿no? Yo me siento perfecto porque ellos son aquellos, ¿no? La soberbia es un falso monte.
nos aleja de los demás, nos aleja de Dios. El pecado hace creer que a veces estamos bien, ¿verdad? Por el orgullo, por la soberbia, por lo que ustedes quieran. Las falsas seguridades. Mientras yo tenga esto, mientras yo me mantenga firme, mientras yo realice el otro, no hay problema, ¿no? Es pecado. Las falsas seguridades. Dando gritos. ¿Y dando gritos qué significa? Pues un hombre que sufre, ¿no? Uno puede gritar de felicidad, pero no creo que sea el caso que esté gritando de felicidad. Uno grita en general por dolor, ¿no? Significa que el pecado da el dolor. A lo mejor no estamos gritando, pero en el fondo, si lo pensamos bien, todo lo que vamos realizando son gritos, ¿no? Una persona que siempre está de malas, pues espiritualmente hablando está dando un grito de dolor. ¿Por qué siempre está de malas? Pues porque tiene algo que le duele internamente, ¿no? Por eso está de malas siempre. Alguien que está todo el día enojado no puede decir, es su personalidad. No, nadie puede estar enojado siempre. A veces, pues sí se puede enojar, pero siempre, ojo, si alguien está enojado siempre, está gritando de dolor. Hay algo que le duele en su interior, que no ha sanado. Y que cree que enojándose y diciéndole sus cosas a los demás, se va a remediar todo. No es cierto. Está gritando, hay algo en su interior que le está doliendo, que le está destruyendo, que le está carcomiendo. Un grito de dolor. El pecado hace que gritemos de dolor, que experimentemos este vacío, que experimentemos este sinsentido, ¿no? El grito de dolor. Ahí está, ¿no? Gritando de dolor. O a una persona que, por ejemplo, ¿verdad? Siempre está peleando. Pues es alguien que está gritando de dolor. Que siempre está lastimando a otros, que siempre está evadiendo cosas. Pues son gritos de dolor. Hay algo que no está bien en mí. Que a veces no nos gusta reconocerlo, ¿verdad? Decimos, ay, no, así soy yo. Es que así soy yo, soy muy enojón, ¿no? Ah, así soy yo, no, soy muy peleonero. Así soy yo, porque... No. Cuando alguien siempre está lastimando a otros, o se está lastimando a sí mismo, ojo, es un grito de dolor. Hay algo que no está bien en mí. Es algo que... Si hay gente que se aleja de mí porque dice, no, es que siempre que voy me pongo de mala, siempre que voy me pongo triste, siempre que voy puro pesimismo, ojo, estoy gritándole a la gente, no físicamente, estoy gritando con mi manera de ser. Sí, porque hay gente que dice, no, yo ya mejor ni lo voy a visitar porque siempre que lo voy a visitar salgo peor, ¿no? O siempre que lo voy a visitar nos peleamos. Ojo, entonces ya no vienen a verme y nos refugiamos en el monte. Pues se lo pierden, yo soy lo máximo. Falsa seguridad, ¿no? Pero estás gritando, ¿no? Así como un grito lastima a alguien. Si tú con tu pesimismo, si tú con tu manera de ser estás lastimando a alguien, haces que los demás se sientan mal, ojo, quiere decir que tú no estás haciendo bien las cosas. Hay un grito, algo que está mal dentro de ti. Y se golpeaba, dice, ¿no? Hiriéndose con piedras. La violencia para los demás, el pecado en contra de los demás, no solamente lastima al otro. El pecado para los demás me destruye a mí mismo. El pecado en el fondo me destruye. No nada más crean que los pecados es lastimar al otro, ¿no? Cuando yo lastimo a los otros, con el paso del tiempo yo me voy lastimando, me voy autodestruyendo. Este hombre era muy violento, ¿verdad? Si lo pensamos así, ¿no? Rompía cadenas y uno dirá, uy, es bien fuerte, ¿verdad? Nadie se le acerca, no todo el mundo lo respeta. Pero fíjense en qué terminó, gritando y lastimándose, hiriéndose con piedras, ¿no? Él mismo se golpeaba con piedras, se rasgaba, o sea... ¿De qué le servía ser tan fuerte? ¿De qué servía que la gente, entre comillas, lo respetara, ¿verdad? Porque no se le acercaban. Pues él se estaba lastimando. El pecado nos lastima, nos va hiriendo. Cuando alguien te deja solo, es una herida que tú te estás haciendo. Cuando tienes un vicio, te estás autodestruyendo, ¿no? Un vicio te autodestruye. Cuando tú tomas cierta actitud, ¿verdad? De rencores, te autodestruyes. El rencor destruye, ¿no? Porque te va acabando por dentro, te va carcomiendo por dentro. Porque el rencor es el anhelo de una supuesta venganza que nunca va a llegar. O de una supuesta solución de algo que nunca va a llegar, porque es un rencor, ¿no? Te está destruyendo. El pecado destruye, cualquiera, ¿eh? El que roba destruye, se autodestruye, ¿no? Porque yo robo, ¿verdad? Quito cosas. Pues sí, pero tú mismo te estás autodestruyendo. Aparentemente tienes cosas, aparentemente estás obteniendo cosas, pero con el paso del tiempo te destruyes. Porque todo eso que tú estás haciendo, estás propiciando un ambiente de violencia en tu entorno, ¿no? Y te autodestruyen. Con el paso del tiempo, no es que de un día para otro, no, con el paso del tiempo. Este hombre no se empezó a pegar con piedras de un día para otro. Fue con el paso del tiempo, ¿no? Que se empezó a lastimar, que se empezó a lacerar. Así entonces podemos ver cómo esta es la imagen del hombre que peca, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad? No hay que dejar de lado los habitantes de aquel lugar, ¿no? Los gerasenos, ¿no? Diríamos. Esos hombres también nos llevan a reflexionar otro aspecto del pecado. Por un lado el pecado personal, ¿no? Pero también hay un pecado que se llama social, ¿no? El pecado de toda la sociedad.
Uno dirá, bueno, este hombre está loco, ¿verdad? Pues hay que dejarlo ahí. Los gerasenos, dice un estudioso de esto, del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Dice, los gerasenos consideraban a este pobre hombre como un peligro público y no pudiendo hacerle razonar, entre comillas, ¿verdad?, con cadenas, eso no es razonar, no, pero bueno, no razonar con cadenas, a ellos les iba bien que hubiera encontrado un lugar en aquel ambiente, ¿no? Que se haya ido a los sepulcros, ¿no? Que se haya ido a los montes, le iba muy bien, porque allí él se siente resguardado de ellos. Y paradójicamente es un lugar seguro, no solo para el endemoniado, es un lugar seguro para ellos. Se desprende pues de toda la narración que los habitantes de Gerasa parecen tener una única preocupación: no ser molestados. Ahora aquel monstruo que le daba fastidio ya no fastidia a nadie. Tenía la pésima costumbre de llevar por paseo su propia desnudez. Su itinerario, ¿verdad?, estaba circunscrito solamente ahora a la montaña. Ahora daba alaridos con frecuencia, pero en las montañas. Para aquellos gemidos bestiales llegaban por fin filtrados por la distancia, porque se habían acostumbrado a ellos. Y podían dormir ahora sí con conciencia tranquila. Y de día podían dedicarse a sus quehaceres cuidando puercos, porque los gritos nadie los oía. O sea que en el fondo podemos decir, el hombre pecador, ya lo analizamos. Pero si pensamos en los gerasenos, quiere decir que estos hombres jamás quisieron ayudarlo, no, porque la única manera de ayudarlo era poniéndole cadenas. Eso no es ayudar a nadie. Y por eso dice este autor, ¿verdad? Cuando él se fue a la montaña, ¿no?, cuando él se fue a los sepulcros, dejó de molestarnos. Ya nadie se preocupó del endemoniado, ¿no? No, pues hay que se quede, ya se fue, ya no está aquí gritando en la ciudad, ya no está de agresivo, ya no está aquí paseándose, ya está en la montaña, ya no nos molesta. Dice, lo único que le interesaba a los gerasenos es que nadie los molestara. Y ya no ese hombre, que había sido una molestia en su momento, ¿verdad?, que lo quisieron agarrar con cadenas, que le quisieron, ya ahorita no lo molesta, ya nadie los molesta, ya está ahí gritando en sus montañas. Pues ¿quién oye sus gritos en la montaña? Nadie los molesta, ni en la noche ni en el día, dice. Todos con conciencia tranquila, porque ya no hay nadie que nos moleste. En el fondo quiere decir que por un lado está el pecado del hombre, ¿no?, del demonio que está con ese hombre, pero también está el pecado de la comunidad, porque la comunidad nunca lo ayudó, ¿no? Prefirió dejarlo ahí abandonado, prefirió dejarlo ahí a su suerte, ¿no? Ahí nadie lo oye gritar. En la montaña no me compromete a nada, en la montaña no hace nada. Y cuando lo pudieron ayudar, pues prefirieron cadenas, ¿no?, agarrarlo con cadenas. Pues si alguien está mal, pues no hay que amarrarlo con cadenas. Claro, ahí diríamos, bueno, es un endemoniado, sí, pero la Biblia lo que trata de decirnos es que la comunidad nunca se preocupó por él. Lo trató como animal cuando lo tuvo cerca, y cuando se fue lejos, ni se acordaban. Se acordaron ya cuando se murieron los puercos, ahí sí ya dijeron, ya está ese hombre, ¿verdad? Pero mientras, nadie se acordaba. Y eso también es otro pecado, ¿no? Así como estamos viendo todo lo del pecado, ¿verdad?, que estamos ahorita reflexionando, a veces el pecado puede ser que hay gente que vive así, como este endemoniado, ¿no?, amargoso, fastidioso, y a veces lo dejamos ahí. Que se quede con sus amarguras, que se quede con sus rencores, que se quede con sus envidias, y ya nunca más los volvemos a ver. Todos tienen algún familiar así que dicen, es bien feo, ¿no?, ese familiar, y a veces decimos, ni le voy a hablar, ¿no? Yo sé que pues, puede ser algo feo, ¿no?, porque me peleo, termino de malas, termino triste, pero pues de vez en cuando tendremos que irlo a ver, ¿no? Digo, porque a lo mejor él no quiere cambiar, ¿no? El geraseno pues era un hombre violento, no quería cambiar, pero la gente prefirió olvidarse de él. Pero por olvidarse de él, al final se murieron 2,000 puercos, ¿no? A veces también nosotros nos olvidamos de los demás, y luego vienen las culpas, ¿no? Si lo hubiéramos ido a ver, ¿no? Si le hubiéramos ayudado. Ya para qué te estás lamentando. Tú lo dejaste en el olvido, ¿no? Y a veces puede ser que incluso dejemos en el olvido, no porque es alguien horrible como el endemoniado, ¿eh? A veces lo dejamos en el olvido porque no nos importa, ¿no? ¿Verdad? Hay hijos que dicen, yo llevo 10 años sin ver a mis papás, no tengo ni idea de ellos, ¿no? Y el día que se mueren los papás, es un lamento y una tristeza, ¿no? Pero ¿de qué te pones triste? Pues si llevabas 10 años sin verlos, ¿a poco los vas a extrañar? Ahora resulta que sí los vas a extrañar. Pues sí, son todas las culpas, ¿no? Porque la indiferencia hace que descubras lo mucho que puedes perder, ¿no? Los gerasenos fueron indiferentes y luego perdieron 2,000 cerdos, que es una pérdida, ustedes lo piensan bien, enorme económicamente hablando, ¿no?
porque nunca atendieron ese caso, ¿no? Nunca quisieron estar atentos a eso. A veces también nosotros olvidamos personas que son valiosas, supuestamente porque las ignoramos, o porque son de tal manera. Ese es otro pecado, el olvidar al otro, el tener en el olvido al otro. Ese es un pecado que a veces podemos olvidar, y que a veces queda como escondido este pecado en el relato, pero ahí está, ¿no? Los que aislaron a este hombre y ya nunca más se preocuparon por él hasta que se murieron los cerdos, y por eso se dieron cuenta de todo, de sus consecuencias, pero mientras que se queda aislado, ¿no? Así que entonces podemos decir que a veces somos como los gerasenos, ¿no? Recluimos a alguien, ¿no? Para que no nos moleste, lo dejamos ahí en el olvido, ¿verdad? En su cuarto, en su casa, que no moleste, ¿no? Ese es un pecado. O el pecado como el endemoniado, ¿no? Mis pecados, ¿no? Llenos de agresión, supuestamente queriendo ser bueno o mejorar, cuando en realidad no, me estoy autodestruyendo, ¿no? Soy violento, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? Por lo tanto, el problema está aquí precisamente en el pecado, provocado por la injusticia. Decíamos que era un espíritu impuro. ¿Qué es lo que ha hecho impuro a este hombre? Lo que ha hecho impuro a este hombre es la violencia, la agresión, la autodestrucción. ¿Por qué está lejos de Dios? Porque él con su propia violencia ha decidido estar lejos de Dios. Porque él con su violencia ha decidido alejarse de los demás. Porque él con su violencia ha decidido destruirse. Por eso es impuro. No es impuro, ¿verdad? Porque sea malo en sí, no. Es impuro porque la violencia lo ha hecho así. Entonces, ¿en qué consiste la impureza de este hombre? En la violencia, en la autodestrucción, en la destrucción de los demás. Esa es la violencia. Por lo tanto, entonces ahora vamos a reflexionar precisamente esta realidad. El pecado, ¿qué hace en el fondo, no? Tomando en cuenta el endemoniado. El pecado hace que nosotros mismos nos vayamos encarcelando, ¿no? Que nosotros mismos nos vayamos destruyendo. Por eso nosotros veíamos, ¿verdad? Ahorita en la, ¿cómo se llama? En el material que les mandaron, ¿verdad? Ahí había unos cuadritos, ¿verdad? Así, ¿no? Que si ustedes lo arman, pues es como una casita, pero pues en realidad es como una cárcel, ¿no? La idea es una cárcel, ¿verdad? Tiene aquí sus barrotes, ¿verdad? Y a veces nosotros con nuestros pecados hacemos justamente eso, ¿no? Una cárcel, ¿no? Porque con nuestras envidias, porque con nuestros rencores, porque con nuestras destrucciones, nosotros mismos vamos destruyéndonos. Nosotros mismos vamos acabándonos. Nos vamos acabando, hermanos. A veces nosotros no lo vemos, ¿no? Pero nosotros mismos vamos haciendo a veces en nuestra vida una cárcel. Nos encarcelamos, ¿no? ¿Qué es estar en la cárcel? Pues no ser libre, ¿no? Alguien que encierran en la cárcel por un delito, ¿verdad? Está ahí en la cárcel y ya no puede salir, está encerrado. No es libre, ya no puede hacer lo que quiera, ya no puede ir a donde quiera, ya está encerrado. Bueno, pues a veces nuestros pecados son como esta cárcel, ¿no? Nos encerramos ahí, ¿no? Porque nos amargamos y ya hay quien no sale de su amargura, es una cárcel. Puede ir a donde quiera, es libre de ir a donde quiera, pero ya no es libre de ser feliz, porque vive encarcelado en su amargura. Está encarcelado, ya no puede salir de la amargura. Todo lo que dice es amargura, todo lo que dice es coraje, todo lo que dice es destrucción, todo lo que dice lo limita, ¿no? Es eso, esa es la cárcel, ¿no? Se encierra, ya no puede salir. Hay gente que no puede salir de su amargura, de su rencor. Cuando la gente dice, llevo 10 años de rencoroso, bueno, pues usted ya entró en una cárcel, ¿no? Porque todos los días anda pensando en aquella persona, todo el día anda pensando en lo que le hizo a la otra persona, todo el día está pensando en cantidad de cosas, pero nunca es libre. Está encerrado en su cárcel, está encerrado como el geraseno, ¿no? Lastimándose adentro de su cárcel ahí, ¿no? Lastimándose con su envidia, lastimándose con su rencor, destruyéndose a sí mismo, ¿no? Esa es su cárcel. Alguien que, ¿verdad?, está en un vicio, bueno, pues el que está en un vicio, bueno, pues el vicio es una cárcel porque ya no puedo dejar el vicio, ¿no? Y estoy encerrado. Mi vida ya depende del vicio, ¿no? Y si no es del vicio ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahí estoy encarcelado, ¿no? Incapaz de cambiar mi vida, ¿no? Incapaz de transformar mi vida. Ahí estoy, ¿no? Encarcelado siempre, ¿no? Y lo peor de todo, que nos acostumbramos a eso. Alguien que vive 10 años rencoroso está en una cárcel y sabe que no se ha dado cuenta porque ya se acostumbró a estar en la cárcel. El problema de la cárcel no solamente la cárcel, sino que usted se acostumbre a la cárcel, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Porque decimos, pues así soy. Ah, o sea, ya me acostumbré a estar en la cárcel. Dios no nos creó para estar en la cárcel, ¿eh? Dios nos creó para salir de la cárcel, para nunca vivir dentro de esto. Pero nos gusta vivir a veces ahí, ¿eh? Nos gusta estar ahí encerrados, ¿no? Nos gusta estar ahí. Igual que hay personas que están en la cárcel, ¿verdad?, en los reclusorios, y hay gente que ya se acostumbró a vivir ahí y dice, no, pues aquí estoy mejor que afuera. Se acostumbra, ¿no?
Ya no puedo ir a ningún lado, pero ya me acostumbré. Y a veces también nosotros nos acostumbramos a nuestras propias cárceles, ¿no? Nos acostumbramos a lastimarnos, nos acostumbramos a tantas cosas y estamos en la cárcel. Pues entonces yo creo que ahora, ¿verdad? Vamos nosotros a tomar nuestro material, ¿verdad? Ahí en sus casas, ¿verdad? Ahí está la cárcel, pues ármenlo ustedes. Si no tiene su material, ¿verdad? Bueno, pues, imagínese usted ahí su cárcel o dibújela ahí en una hoja de papel, ¿no? Arme su cárcel, ¿no? Y también viene ahí, ¿verdad? En el material este cartoncito, ¿verdad? Con unas nubes, ¿verdad? 6 nubes. Y yo voy a invitarlos a que en cada una de estas nubes ustedes escriban el pecado, uno de sus pecados, los pecados que ustedes creen que los está metiendo en una cárcel. ¿Qué pecado crees que te esté metiendo en la cárcel? ¿Qué pecado? ¿Qué actitudes te están metiendo en una cárcel? Ah, es que soy enojón, es que soy pesimista, es que soy rencoroso, es que soy envidioso, es que soy codicioso, es que soy bien envidioso, es que soy huraño, es que soy muy soberbio. Ah, bueno, hay que escriba 6, a lo mejor tiene más, bueno, usted escoja 6. Escriba aquí esos pecados, ¿verdad? Ponga aquí sus pecados, arme su cárcel, ¿verdad? Ponga ahí su cárcel, su tapita, ¿verdad? Aquí encima, está completa la cárcel. Y esa es la cárcel en la que usted está. Escríbalos, sus pecados, ponga su cárcel, porque esos pecados lo están encarcelando poco a poco, si no es que ya está encarcelado. Y contemple su cárcel, ¿verdad? Contemple y diga, a ver, Señor, yo he caído en este pecado, en esta situación, en esta actitud, y he hecho precisamente que mi pecado sea de esta manera. Y me estoy encerrando, estoy siendo esclavo. Por eso entonces yo les voy a invitar para que ahora en un momento, ¿verdad? En lo que ustedes arman su cárcel, ¿verdad? Anotan su pecado, ¿verdad? Pues vamos a hacer un momento de reflexión, ¿verdad? Vamos a hacer un momento de reflexión para que ustedes contemplen ahí, ¿verdad? Escribiendo, poniendo su cárcel y haciendo un momento de oración, ¿verdad? Y diciéndole, Señor, este soy yo. Yo soy esta cárcel porque yo me encarcelé. Yo soy esta cárcel porque no quiero salir adelante, ¿no? Yo soy esta cárcel porque no quiero transformar mi vida, ¿no? Entonces yo los voy a invitar para que en un momento, mientras escuchamos un canto, ¿verdad? Ustedes mismos pues vayan reflexionando, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Armando su cárcel y escribiendo. Y después nos ponemos en oración, ¿verdad? Delante de esto, con la ayuda de los cantos. Y entonces vamos a ponerlo en la presencia de Dios y decirle, Señor, este soy yo, este es mi pecado, este es mi cárcel, esta es mi realidad, ¿no? Así como el endemoniado, pues esta es mi realidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un momento de reflexión y mientras nuestro coro nos va a animar, ¿verdad? Con 2 cantos, ¿verdad? 2 cantos de reflexión, de meditación, uno para que armen su cárcel y escriban, y otro para que se pongan en la presencia de Dios y hagan su oración. Buscando gloria sin
Muy bien, pues continuamos ahora. Aquí hicimos nuestra reflexión sobre nuestros pecados, nuestra cárcel que a veces hacemos. Vamos a seguir con el relato, ¿verdad? Y nos va a llevar a un tema interesante, ¿no? Que a veces lo dejamos de lado cuando queremos convertirnos, cuando queremos cambiar de vida. Dice que cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y se postró ante él. Qué curioso, ¿no? Un hombre que vivía entre los sepulcros, entre las montañas, totalmente distanciado, de repente descubre que Jesús llega y corre. Y no solamente corre, se postra ante él. Quiere decir que este hombre, a pesar de que se lastima, a pesar de que se daña, descubre que ese hombre que acaba de desembarcar, ¿verdad?, que está ahí, puede ser algo que le ayude, puede ser algo que lo transforme, puede ser algo que lo ilumine, que lo renueve, ¿no? Y por lo tanto va y se postra ante él. O sea, postrarse ante él, bueno, por un lado quiere decir que lo reconoce como Dios, sí, pero quiere decir que está disponible a someterse. Quiere decir que este hombre que acaba de desembarcar, que es Jesús, puede ofrecerle algo que no encontró en la ciudad, porque la ciudad lo abandonó, ¿verdad? Lo quiso encadenar y luego lo abandonó ahí, ¿verdad?, en el sepulcro. Quiere decir que descubre en Jesús algo nuevo, algo que lo puede ayudar. Sin embargo, el relato es muy curioso porque dice, por un lado, que corrió, ¿verdad?, se postró ante él, y luego dice el versículo 7, ¿no? Y le dice gritando, a voz en cuello, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. A ver, por un lado va corriendo el hombre, imaginemos la escena, muy emocionado, sabe que Jesús es la respuesta a algo, que Jesús le puede ayudar. Primero se hinca ante él, se quiere someter a Jesús y de repente, ¿verdad?, le grita voz en cuello. Y voz en cuello significa, pues, con toda la fuerza del mundo, ¿verdad? ¿Qué quieres conmigo, no? ¿Qué tengo yo contigo? A ver, pues no te habías postrado, no te habías puesto delante del Señor, querías que te ayudara. ¿Cómo que de repente le dices, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. ¿Por qué? ¿Por qué se pone así? Y dice San Marcos, porque le había dicho, espíritu inmundo, sal de ese hombre. O sea que por un lado va, se postra, sabe que Jesús le puede ayudar, pero cuando Jesús le dice que salga el espíritu se pone loco, y dice, ¿qué quieres conmigo? Qué curioso. Pues no quería que lo ayudara. Y luego se enoja. Porque a veces queremos que Dios nos ayude, pero en nuestra conveniencia, ¿no? O sea que este hombre esperaba que Jesús le ayudara en otra cosa, ¿no? Pero no que le dijera que saliera el espíritu inmundo. Y dejar el espíritu inmundo, ¿qué significa? Dejar el espíritu inmundo significa reconocer entonces que no quiero dejar mi violencia, ¿no? Este hombre, que era un hombre violento, quería que Jesús le ayudara en algo, pero no a quitar su violencia, que le ayudara a lo mejor contra los de la ciudad, que le ayudara contra sus ideas de violencia revolucionarias, pero él no quería cambiar de vida, ¿eh? Qué curioso, quiere que Jesús le ayude, pero para algo que le satisfaga, pero no para ser libre. Y a veces nosotros somos así, queremos que Dios nos ayude, pero no a ser libres, ¿verdad? A veces somos rencorosos, ojalá Dios quisiera que tal persona muriera. Eso no es de Dios, ¿no? Dios no te va a ayudar así, ¿no? Dios, si quieres que te ayude, si tú quieres encontrarte con Dios, es para otra cosa, para que te libere, para que te transforme, para que te haga nuevo, no para que esté haciendo cosas, ¿no? Ojalá Dios se vengara de tal persona. Eso no va a ser Dios, ¿no? Ay, ojalá Dios me diera más dinero para alcoholizarme más. No, eso no va a pasar, ¿no? Dios nunca va a decir eso. Si tú quieres postrarte delante de Dios, Dios lo que va a decir es que se aleje ese espíritu, ¿no? Que se aleje ese enojo, que se aleje esa rabia, que se aleje esa envidia, eso es lo que va a pedir Jesús. Jamás va a decir Jesús, ¿qué quieres que haga? Que matemos a tu suegra, órale. No, pues no va a pasar eso, perdón, no va a pasar eso. Y esto entonces nos da a la reflexión un caso muy interesante, ¿no? Porque cuando Jesús le dice, espíritu inmundo, sal de este hombre, en el fondo, ¿qué le está diciendo Jesús? Renuncia a tu espíritu de violencia, renuncia a tu espíritu de venganza. Es lo que Jesús le está diciendo. O sea, ¿quieres ser mejor? ¿Quieres ser distinto? Pues ya deja de ser agresivo, ya deja de ser violento, ya deja de estar ahí entre la tumba. Libérate de eso. Por eso el grito de ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? Pues es un grito de desilusión, ¿no? Porque ciertamente esperaba que Jesús le ayudara en su violencia. Jesús no viene a eso, ¿no? No viene a hacer más violencia. Jesús viene a liberar al hombre. Y por lo tanto,
Mira, dice, ¿qué tienes contra mí? ¿No? Es un grito de desesperación del hombre. Porque quiere seguir violento y quiere que Jesús le ayude a que siga violento. Jesús no te va a ayudar a destruirte más. Ya te destruiste, ¿quieres seguirte destruyendo? Jesús no. Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces también nosotros lo resistimos, ¿no? A veces nosotros supuestamente queremos estar mejor, supuestamente queremos ser libres, supuestamente queremos transformarnos. Pero a veces, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? A veces ya nos acostumbramos a estar en la cárcel, ¿no? Ya construimos nuestra cárcel, ya construimos nuestro pecado, ya tan acostumbrados estamos que cuando alguien me dice salte de ahí, decimos, no, ¿cómo que salte de ahí? ¿Cómo crees? ¿No? Eso sí, no, eso no va conmigo, ¿no? ¿Cómo que de la noche a la mañana salte de ahí? Pues tantos años que me ha costado ser rencoroso como para que salte de ahí. No. ¿Cuántas personas luego le dice a alguien, ya deja tu rencor, ya deja eso? ¿Y qué le dice? No te metas en mi vida. No, por el amor de Dios, ¿no? Es un pecado, ¿no? Pero aunque esté en la cárcel del rencor, no quiero salir. Así como a ese le dice, ¿qué quieres conmigo? Así también la gente que le dice, ya deja de ser rencoroso, ¿qué quieres conmigo? No te metas en mi vida. Nos gusta estar en la cárcel. Nos rechazamos a convertirnos, rechazamos a ser mejores. Queremos que las cosas cambien, pero a nuestro modo. No queremos cambiar nosotros. Queremos que cambie el entorno, ¿no? Es que si fulano viniera y me pidiera permiso sería otra cosa. Bueno. O sea, quieres que el otro cambie, pero tú no quieres cambiar, ¿no? Quieres seguir en tu cárcel de soberbia, ¿no? Quieres seguir en tu cárcel de envidias ahí. Nos encanta permanecer en la cárcel, nos encanta. Y cuando alguien viene a decirte, estás mal, en lugar de decir, sí, cierto, voy a cambiar, ¿qué decimos? No te metas conmigo. Es mi vida, ¿tú qué? ¿No? Así dice la gente. Oye, es que te enojas de todo, estás siempre de mala, ¿tú qué te importa? ¿No? Así dice la gente. Es mi vida, tú vienes aquí de meticha mi vida. Bueno, somos igual que el endemoniado, ¿no? ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? ¿Qué quieres conmigo? Fíjese cómo el problema no solamente es el pecado. El problema no es que construimos una cárcel, lo que decíamos hace un momento. El problema es que ya nos acostumbramos en la cárcel y no queremos salir. Y este endemoniado tiene su cárcel de violencia y no quiere salir, ¿verdad? Dice, ¿tú qué tienes que ver conmigo? No quiero salir, no te metas en mi vida, ¿no? Si no vas a venirme a ayudar, ni vengas, lárgate, ¿no? Agarra tu barco y regrésate, ¿no? No te quiero aquí. A veces somos así. El problema de la conversión, decíamos, la cuaresma es un tiempo para la conversión, sí. Pero el problema es que a veces no queremos convertirnos porque creemos que nuestra cárcel ya es algo normal. Creemos que nuestro mal carácter ya es algo normal. Creemos que nuestro descuido es algo normal y ya no queremos salir. Ese es el mayor problema. El mayor problema de los pecados no son los pecados en sí mismos, sino que nosotros consideramos que nuestros pecados ya son normales. Que son normales, que así es nuestra vida. Fuimos hechos para ser rencorosos. Así soy yo. Hay gente que incluso llega a decir, Dios me hizo rencoroso, ¿qué quieres? Dios no te hizo rencoroso. Tú te hiciste rencoroso, tú te construiste esas paredes del rencor, esa cárcel del rencor, y ya no quieres salir de ahí, ya te acostumbraste, te gusta ser rencoroso. Te encanta todos los días pensar en cosas feas de fulano. Ese es un problema, no es una cárcel, ¿no? Así como el que está en la cárcel, ¿verdad? Después de 10 años, dice, pues ya me acostumbré, ya agarré aquí mi estilo de vida, ya agarré aquí mi modo de ser, ¿verdad? Ya hasta hago negocios, ¿no? Ya se acostumbró a la cárcel, ¿no? Ya ni quieres, hay quien ya no quiere salir, ¿no? Dice, pues aquí estoy mejor. Igual así nos puede pasar, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a nuestra cárcel que hemos construido durante tantos años que ya no queremos salir. Y el día que alguien te dice, hey, salte, ¿qué te metes? ¿No? Es mi vida, tú qué sabes, ¿no? Tú sabes lo que yo he sufrido. Bueno, esas cosas son lo mismo que este endemoniado, ¿no? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Qué quieres conmigo, no? Creemos que porque ya estamos adentro de la cárcel, todo lo que hacemos es bueno. No, perdón, pero no porque ya estés dentro de la cárcel significa que ya se hizo bueno lo que haces. Porque estás dentro de la cárcel, ya el resentimiento ya se volvió bueno. No, porque te sigue lastimando, te sigue matando, pero ya no te das cuenta. Este hombre se enoja porque ya Jesús le pide que salga, ¿no? Si lo vemos desde nuestro punto de vista, diríamos, pues está loco, pues estamos viendo que vive solo, que está gritando, que se está lastimando, y Jesús le dice que lo quiere liberar, pues diríamos, es lo que necesita. Pero este hombre dice, ¿qué te metes conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Déjame en paz. O sea, que quiere seguirse lastimando. Unos diríamos, pero qué locura. Pues qué locura igual nosotros, ¿no? Que nos encanta seguir lastimándonos con nuestros celos, lastimándonos con nuestras envidias, lastimándonos con nuestros rencores, igualitos, en otro nivel, pero igualitos.
ahí acostumbrados a nuestra cárcel, ¿no? Si Dios no me va a ayudar a hacer lo que yo quiero, pues que Dios no se meta en mi vida, ¿no? Si tú no vas a ayudarme a lo que yo quiero, no te metes en mi vida. Así es, ¿no? Cuando la gente quiere aconsejar a alguien, no lo hagas, eso no está bien. Si no vas a ayudarme, lárgate. Pues así son. Igualito que el demonio. Igualito, ¿no? No crean que esto es solamente una ocurrencia que le pasó a Jesús, es algo que le pasa siempre, ¿no? El espíritu se niega a salir, ¿no? No quiere salir de su pecado como nosotros, ¿no? Y entonces ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Porque Jesús le pregunta su nombre. Jesús le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? En medio de todo esto, ¿verdad? Que le dice que se vaya, Jesús obviamente no se va a ir, entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué significa que Jesús le pregunte su nombre? Que le pregunte su nombre no quiere decir que quiere que se presente cortésmente, ¿no? Mucho gusto, no. El nombre, recordemos que representa la identidad de alguien. Eso representa el nombre, la identidad de alguien. En la Biblia, conocer el nombre significa conocer su identidad. Aquí en este caso, ¿qué es lo que quiere Jesús conocer? El nombre del demonio. Porque si Jesús conoce el nombre del demonio, puede saber entonces la raíz de todo, ¿no? Puede saber cuál es el motivo por el que está así, ¿no? ¿Quién te hizo agresivo? ¿Quién te hizo tan violento? Dime tu nombre, significa, quiero saber qué demonio tienes, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese demonio? Para saber por qué te hiciste tan agresivo, para saber por qué te hiciste tan violento. Por eso le pregunta el nombre, ¿no? Porque conociendo, se supone que el nombre del demonio, entenderíamos quién es el culpable de todo, y al mismo tiempo podría Jesús dominarlo. Obviamente, después de que dice el nombre, pues se sale, ¿no? El demonio, ¿no? Porque Jesús lo domina, porque conoce su identidad. Pero al mismo tiempo Jesús está conociendo, ¿verdad?, la razón por la que ese hombre se hizo agresivo. Y entonces, ¿qué dice? Me llamo Legión, porque somos muchos. Eso pues es un nombre muy raro, ¿no? Nadie se llama Legión, ¿no? ¿Qué era la Legión? Bueno, pues un conjunto de soldados, ¿no? De 1000 soldados. Es una palabra que en primer lugar evoca la guerra. Me llamo Legión, inmediatamente pensemos en una legión de romanos, era un montón de soldados ahí, la guerra. Por lo tanto, significa que este hombre está de agresivo, en primer lugar podemos decir, por la situación de guerra, ¿no? Por la ocupación, porque en la época de Jesús, el imperio romano tenía ocupado toda esa zona, ¿no? Bueno, y muchas más, ¿no? Era un imperio gigantesco, ¿no? Y que sí que él se sentía oprimido por la ocupación, ¿no? Quiere decir que entonces ahí está representado. ¿Por qué eres tan violento? Porque yo no quiero que el imperio romano esté aquí ocupándome, ¿no? Yo no quiero que el imperio romano me esté aquí humillando. Yo soy violento porque pienso que con la violencia podía sacar a los romanos, ¿no? Eso sería una idea, ¿no? Algunos dicen que se llama legión, ¿verdad? Porque se siente, ¿verdad? Como legión quiere decir muchas miles, ¿no? Como si él tuviera muchas fuerzas mal coordinadas, ¿no? Eso es otra interpretación. Pero sobre todo, legión refiere al imperio romano, ¿no? Es decir, una fuerza organizada de destrucción. Quiere decir que este hombre está en contra del imperio, está en contra de la ocupación, ¿no? Es un revolucionario, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Está en contra de esta ocupación que lo destruye, en contra de esta ocupación que lo disminuye. Me llamo Legión, o sea, él piensa que con la violencia va a solucionar la violencia del imperio romano, y eso no es cierto, ¿no? La guerra nunca soluciona nada. Digo, hablando de guerras, ¿no? Nunca soluciona nada. Las famosas revoluciones, pues no es cierto que cambie la situación. La revolución mexicana, que tanto se dice, si lo pensamos, los pobres siguieron siendo pobres, ¿no? Solamente cambió el tipo de gobierno, solamente cambió, pero los pobres siguieron siendo pobres, ¿no? Según iban a cambiar los derechos de los campesinos, siguen casi igual, ¿no? No cambió nada, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier revolución, ¿no? Que vamos a cambiar la sociedad. Sí, cambian las cabezas, ¿no? Cambian los que gobiernan, pero los pobres siguen siendo pobres. Y aparte de eso, hay muertes, ¿no? Hay destrucción. Las revoluciones nunca ayudan, ¿no? La violencia nunca soluciona nada. Por eso quiere decir que este hombre se cree violento y cree que va a solucionarlo todo, pero es cierto, la violencia no soluciona nada. La persona que es rencorosa cree que siendo rencorosa y desquitándose va a solucionar las cosas. No va a solucionar nada, perdón, pero no va a solucionar nada. La violencia no soluciona nada, nunca soluciona nada. Creemos que porque alguien, ¿verdad?, es ¿cómo se llama? Egoísta, ¿verdad? Y entonces, siendo egoísta, quitando, es violencia. Te estás lastimando, no vas a solucionar nada siendo egoísta. Es que así voy a estar mejor. No es cierto, la violencia no soluciona nada. Me llamo Legión significa estoy en contra de la ocupación, estoy en contra de la agresión de otros y pienso que con mi violencia voy a solucionar las cosas, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Es lo que está diciendo. Me llamo Legión.
Por lo tanto, quiere decir que este hombre cree que con la violencia podrá solucionar todo. Eso es lo que él cree. Como nosotros creemos que con la violencia vamos a solucionar absolutamente todo. Eso creemos y eso no es cierto. Eso es una mentira. ¿Tú crees que con tu venganza vas a solucionar las cosas? Me voy a desquitar. No es cierto. Vas a empeorar las cosas. Porque te desquitas y entonces la otra persona también va a quererse desquitar. Solamente generas un círculo de violencia infinito, ¿no? Infinito. ¿Tú crees que que con tu violencia vas a solucionar cosas y no es cierto, ¿no? Es una mentira, ¿no? Es un ridículo eso, ¿no? Tú no puedes solucionarlo. Ahora la gran reflexión de este momento sería, ¿y cómo se llama mi pecado? ¿Cuál es la raíz de mi pecado? Porque Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para saber por qué se ha hecho tan agresivo, ¿no? Ahora, si Jesús me dijera, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu rencor? ¿Cuál es el nombre de tu envidia, no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué podremos contestar? Porque yo creo que esa es la razón. A veces no cambiamos los pecados porque no vamos a la raíz de todo, ¿no? A veces ya nos acostumbramos tanto a estar en la cárcel, ¿no? Que se nos olvida por qué somos así. Se nos olvida eso, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ahora alguno podría decir, mi nombre es carestía, ¿no? Porque yo tuve mucha carestía en un tiempo de mi vida y hoy creo que me lo merezco todo, ¿no? A lo mejor por eso soy tan envidioso, o a lo mejor por eso soy tan egoísta, ¿no? Porque como yo tuve carestía cuando era niño o en algún tiempo de mi vida, creo que hoy me lo merezco todo y quiero acaparar, ¿no? A lo mejor esa es la razón de que soy tan egoísta, ¿no? Porque creo que por haber tenido carestía me merezco hoy todo, ¿no? Por eso soy tan envidioso, por eso soy tan egoísta. ¿Cómo se llama lo que me hicieron de niño? A lo mejor es la burla, ¿no? O a lo mejor se llama traición, ¿no? Como la gente me ha traicionado, me ha visto la cara, ahora yo por eso prefiero estar de rencoroso, ¿no? Porque creo que con el rencor me defiendo, ¿no? De la traición, y creo que que por el rencor yo soluciono mis problemas, cuando no solucionas nada, ¿no? Se llama traición. ¿Cómo se llama la raíz de mi pecado? ¿Cuál es el sentido de esto, no? ¿Cuál es el sentido de esta realidad, no? ¿Cuál es? ¿Por qué yo vivo de esa manera? ¿Por qué yo vivo de este modo? ¿Cómo se llama la raíz de tu demonio, no? Por así decirlo. Me llamo Legión y entonces, me llamo Legión significa la agresión del Imperio Romano me hace ser agresivo. Ah, bueno, ¿y el tuyo cómo se llama? ¿Por qué soy así tan envidioso? ¿Por qué soy tan egoísta? ¿Por qué estoy siempre de malas? Porque es que yo soy bien enojón, estoy de mala siempre. Bueno, ¿y por qué estás siempre de mala? ¿Cómo se llama? Si Jesús le preguntara, entre comillas, ¿verdad? Tu demonio, del enojo, ¿por qué estás siempre enojado? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la raíz de mi enojo? Pues porque estoy frustrado, porque no he logrado mis sueños, porque me siento decepcionado. A lo mejor mi demonio se llama decepción, ¿no? Porque pues vivo decepcionado. A lo mejor me llamo desanimado porque nada me sale bien, ¿no? Y por eso prefiero estar de malas. Nunca vamos a cambiar nuestro carácter si no empezamos a ver en nuestro interior por qué nos hemos vuelto así. Una cosa es que ya me acostumbré a la cárcel y otra cosa, saber por qué me quise meter qué me orilló a meterme en esa cárcel. ¿Cuál es el origen de eso? Entonces yo creo que ahorita, ¿verdad? Vamos entonces a reflexionar, ¿verdad? Con la ayuda de un canto, ¿verdad? Vamos a tener un momento de reflexión breve, pero un canto. Pensemos cuál es el origen de mi mal, de mi pecado. Si son muchos pecados, piensa el más importante, el que más te esté lastimando o más te esté lastimando a los demás. Piensa en un momento de silencio, ¿cuál es el origen de eso? ¿Cuál es el origen de eso? Entonces contempla tu cárcel, ¿verdad? Si la armaste o si hiciste un dibujo o lo que hayas puesto, contempla eso. Mientras esté el canto vamos a reflexionar cuál es el origen, cuál es el nombre de eso. Blessed
Si descubrimos el nombre, ¿verdad?, de dónde empieza todo, pues es ahí donde tenemos que trabajar. Si tenemos un resentimiento, ¿verdad?, una carestía, una burla, una traición, yo qué sé, ¿no? Pues así empezamos a trabajar, ¿no? Y entonces podemos ver que después de que pregunta el nombre, obviamente, pues ya este demonio tiene que salir, ¿no? Y entonces la manera de salir va a ser gradual, ¿no? Dice, le suplicaban con insistencia que no los echara fuera de la región. Qué curioso, ¿no? El demonio empieza a negociar con Jesús y le dice, no me saques de la región, ¿no? No me saques de aquí. Y entonces él dice, yo quiero quedarme aquí, o sea, me voy a salir de este hombre, la violencia va a salir de este hombre, pero la violencia se tiene que quedar en esta región. Qué curioso, la violencia no nada más es que se libere del hombre, Jesús quiere liberar de toda violencia, ¿no? Pero la violencia se quiere quedar, déjame quedarme aquí, ¿no? O sea, ayúdame a cambiar de domicilio, ¿no? Pero en la misma ciudad me quedo, ¿no? O sea, déjame quedarme aquí, ¿no? Y le suplicaban, le suplicaban. Es muy interesante porque también el verbo suplicar aparece en el relato 4 veces, ¿no? 4 veces, ¿no? Donde le empieza a suplicar, ¿no? Que se quede, ¿no? Que se suplica, ¿verdad? Que se quede ahí en la zona, ¿no? Luego le va a suplicar que los dejen los cerdos, ¿no? Luego le va a suplicar, ¿verdad?, los gerasenos que se vayan, ¿no? Después de que avientan los cerdos, ¿verdad? Bueno, se avientan los cerdos, llegan los gerasenos y le suplican a Jesús que se vaya, ¿no? Y al final, ¿verdad?, el endemoniado que está curado le suplica que quiera irse con él. Fíjate, el verbo suplicar aparece 4 veces, ¿no? 4 veces va apareciendo el verbo suplicar, ¿no? Le suplicaban, es decir, necesitamos, ¿verdad?, transformarnos. Le suplicaban. Y entonces, ¿verdad?, describe ahí a los puercos, que yo creo que eso es lo más raro de todo el milagro, ¿no? Lo más raro del milagro es justamente lo de los puercos, ¿no? ¿Qué hacen esos puercos ahí? Yo creo que si Jesús hubiera liberado al demonio, bueno, pues ya se acabó. Yo creo que el verdadero problema de todo este relato, y tal vez lo que más llama la atención, pues son los puercos, ¿no? Los demonios que se van con los puercos. Ese es el principal problema, ¿no? Que se van con los puercos. Los puercos para los judíos, ¿verdad?, dice el libro de Levítico en el capítulo 11, los puercos es un animal impuro. Es un animal impuro. Los judíos se supone que no comen puerco, ¿no? Que no deben de comer. ¿De dónde vino la costumbre de no comer puerco? Bueno, pues eso fue un mandato en el desierto, ¿no? Ahí tenía su razón de ser. No comer carne de cerdo. ¿Por qué decía el desierto que no comer carne de cerdo? Pues porque la carne de cerdo, como ustedes saben, pues se echa a perder más fácil que el otro tipo de carne. Y en el desierto, pues estaba el sol, es obvio que la carne se iba a echar a perder más rápido, ¿no? Aunque le salaran y le pusieran ahí cosas para que se conservara, el puerco siempre, ¿verdad?, se echa a perder más rápido. Esa fue la razón, ¿no? O sea, fue una razón preventiva. No coman carne de cerdo significaba, hey, ojo, ¿verdad? Puedes enfermarte si comes carne de cerdo. En el desierto, obviamente esa ley permaneció para siempre. Y para los judíos el cerdo se convirtió siempre en un animal despreciable, en el animal más ínfimo que pudiera existir, ¿no? Dentro de toda la escala, los cerdos, ¿no? Los cerdos es lo peor que puede haber, porque es la imagen de lo sucio, ¿no? Porque el cerdo siempre está en el lodo, ¿verdad? Siempre está cochino, ¿verdad? Entonces es una carne despreciable, ¿no? Es un animal despreciable, ¿no? Alguno puede decir, ay, pero a mí me gustan las carnitas. Bueno, a usted, pero a los judíos no, porque ellos veían que el cerdo era un animal despreciable. Entonces, de entrada, los cerdos es un animal horrible, ¿no? Un animal horrible. Y esa piara, ¿verdad?, de cerdos que está ahí, por un lado representa la riqueza de los habitantes, ¿no? 2000 cerdos, dice el Evangelio, ¿no? Pues significa que esa es la riqueza de los habitantes. Los habitantes se dedican a comerciar con los cerdos, ¿no? Eso es su economía, ¿no? Ahí está eso, ¿no? Y entonces vemos precisamente esos cerdos que están delante del hombre. Imagínense, el hombre endemoniado, violento, agresivo, y delante de ellos los cerdos. El poder económico, ¿no? Que prefieren su economía de cerdos que cuidar a un hombre, ¿no? Es eso, ¿no? Es una denuncia delante de la injusticia. Quiere decir que los pobladores cuidan mejor a un cerdo porque les da dinero que a un hombre que está enfermo, ¿no? Ese es el problema de todo, ¿no? La gente cuida más su negocio que a las personas, ¿no? Los gobiernos cuidan más sus negocios, representados por los cerdos, que las personas. Y a veces los negocios son cerdos, es decir, algo ínfimo. Y me puedo olvidar de las personas, ¿no? Hay papás que se olvidan de sus hijos por sus negocios, ¿no? Por su trabajo.
Digo que bueno que trabajen, yo no digo que no, pero a veces ni siquiera saben qué está haciendo su hijo porque están más ocupados en su trabajo, se olvidan de él. O se olvidan de su esposo, de su esposa, porque están más preocupados por su trabajo. No, sí, pues hay que trabajar, claro. Hay que dar lo mejor, por supuesto que sí. Pero no porque están trabajando significa que van a descuidar a sus hijos, ¿no? O a su esposo, o a su esposa, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Estaban ahí los cerdos, mejor cuidado de los cerdos que lo más importante, que es mi familia, ¿no? A veces pasa, ¿no? Digo, hablando del negocio, pues los cerdos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cuando yo le presto atención más a algo que a un ser humano, ¿no? A eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Y entonces ahí están los cerdos, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Están ahí los cerdos, obviamente, como si los cerdos lo rodearan, ¿no? Como si estuvieran ahí los cerdos diciendo, lo más valioso es un cerdo que tú, ¿no? O sea, un cerdo vale más que tú, ¿no? Es lo que están diciendo, ¿no? Y curiosamente los demonios le dicen, mándanos a los cerdos, queremos estar con los cerdos. Qué curioso que este espíritu de violencia, ¿no? Quiera irse a los cerdos. Pues claro, porque en el fondo, ¿quién es el que genera la violencia? Si lo pensamos bien, el que genera la violencia son los cerdos. ¿Por qué la gente no fue capaz de ayudar a ese hombre y mejor le podían cadenas? ¿Por qué la gente en lugar de ayudarlo lo dejó ahí abandonado entre ellos? ¿Por qué es más importante para ellos unos cerdos que eso? Porque así como ese hombre es violento, la sociedad ha sido violenta con ese hombre. ¿Por qué? Porque sus cerdos son más importantes, ¿no? Si ese hombre se muere, no les importa, no les quita nada. Pero si los cerdos se mueren, ahí sí hay problemas y lo vamos a ver, ¿no? Por eso van con Jesús y le dicen, vete de aquí, o sea, ve lo que acabas de hacer. Una pérdida tremenda, ¿no? Están más preocupados por los cerdos que por el ser humano, ¿no? Y a veces nosotros estamos igual, ¿verdad? Estamos más preocupados por ciertas cosas materiales que por un ser humano. Hasta que todo lo vemos perdido, ¿no? Pero mientras estamos preocupados por eso. Ese es el problema de fondo, ¿no? Por eso los demonios se quieren ir a los cerdos, porque en el fondo los que ocasionan la violencia son los cerdos, ¿no? ¿Por qué hay gente agresiva en este mundo? Pues porque hay otros intereses de fondo, ¿no? ¿Por qué dónde está la violencia? Pues ahí, ¿no? ¿Por qué hay violencia, verdad? Por la pobreza, pues porque hay gobiernos, hay personas que han generado violencia precisamente cuidando cerdos, cuidando sus intereses, pero no cuidando a la gente, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Hay otros intereses que son más valiosos, que son los cerdos, que nosotros mismos. Ese es el problema de fondo. Por eso los demonios se quieren ir con los cerdos, porque se supone que estando con los cerdos garantiza que la violencia va a seguir, ¿no? Garantiza que la indiferencia va a continuar, ¿no? Garantiza que la violencia no va a desaparecer nunca. Este hombre podrá quedar libre de la violencia, pero siempre habrá posibilidades de que la violencia regrese, ¿no? De que la destrucción regrese. Mándame ir a los cerdos. Mándame ir a aquellos que, en el fondo, ¿verdad? En ese sentido de lo económico, van a seguir propiciando violencia. Este hombre ya se curó, pero habrá otro loco que después quiera ser también liberador y la violencia se apoderará de él. Porque habrá quien no esté conforme como los habitantes de Gerasa y habrá otro violento. Siempre habrá oportunidad para violentar a otro, ¿no? Siempre habrá oportunidad para destruir a otro. Ahí están los cerdos. El demonio que se quiere a los cerdos, ¿no? Y entonces repentinamente dice que la imagen entonces es muy plástica, ¿no? Los espíritus salen, entran en los puercos, ¿verdad? Dice unos 2000. Y entonces dice, se arrojaron al mar, al precipicio, ¿no? Y se fueron ahogando en el mar. Esta expresión, y se fueron ahogando, nos recuerda un pasaje del libro del Éxodo, ¿no? Éxodo 14, 27, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, va saliendo, ¿no?, de Egipto, ¿no? Y de repente ven que el faraón viene con todos, ¿verdad? Los egipcios los van persiguiendo, el pueblo de Israel, se abre el mar, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel atraviesa el mar, y cuando lo atraviesan los egipcios, dice, se cerraron las aguas, y lo mismo, ¿no? Y se fueron ahogando los egipcios. Es la misma expresión. ¿Quiénes son los egipcios en el libro del Éxodo? Los egipcios son los que esclavizan. Son el símbolo de la esclavitud. ¿Quiénes son los puercos? Los que esclavizan. Porque cuando hay esclavitud, me olvido del hombre y cuido mis intereses, ¿no? Los cerdos son más importantes que un hombre, ¿no? Porque los cerdos me dan dinero, el hombre no me da nada, ¿no? Es la esclavitud. Quiere decir que así como el imperio del faraón, ¿verdad?, fue ahogado, ¿verdad?, en las aguas, ¿no? Así como el faraón, ¿verdad?, se sumergió en las aguas y se destruyó, ¿verdad?, y la esclavitud queda destruida. Que los cerdos se avienten, ¿verdad?, al acantilado, pues representan eso, el fin de la esclavitud.
Es eso, el fin de la esclavitud. Ya no hay más. Se termina la esclavitud. Ahí comienza todo, una vida nueva. La esclavitud termina. Pero más aún dice que se fueron hundiendo en el mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa la maldad. Y quiere decir que cuando se meten en los cerdos avientan, los cerdos se ahogan, se mueren los cerdos, y si se mueren los cerdos, se mueren los espíritus, por así decirlo. Quiere decir que el mar, la maldad, destruyó a la maldad. La maldad siempre se destruye a sí mismo. La maldad termina destruyéndose. En el fondo, ¿qué representa que el faraón y los egipcios se ahoguen en el mar? No significa un castigo de Dios. Dios castigó al faraón. No, eso no. El que crea que es un castigo está mal, no. ¿Por qué se ahogó el faraón? Porque la enseñanza es muy clara. El que opta por el mal, el que opta por la esclavitud, terminará con el paso del tiempo destruyéndose. Se terminará autodestruyendo siempre. Ese es el problema de fondo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, cuando el faraón ha escogido vivir la esclavitud, él terminará destruyéndose. Entonces todo el que se parezca al faraón, todo el que quiera ser alguien que esclavice, con el paso del tiempo se destruye. El que opta por el mal se termina destruyendo. El que opta por la violencia termina autodestruyéndose siempre. El mar que se traga a los cerdos, entonces significa que el que opta por la violencia, el que opta por ser indiferente por su hermano, el que opta por violentar a los demás, terminará destruyéndose. El que opta por el mal se destruye. El mal siempre se destruye a sí mismo. El mal nunca se va a ayudar para crecer. El mal con el paso del tiempo destruye. Y eso entonces, a eso significa esa escena de que los puercos se avientan y se ahogan. En el fondo lo que está diciendo es: el mal siempre se autodestruye. El que opta por la violencia siempre terminará autodestruyéndose. Como este hombre, ¿no? Este hombre se lastimaba con piedras, se pegaba. ¿Qué representa? Se estaba autodestruyendo. Si Jesús no lo salva, se hubiera terminado muriendo. Así como los cerdos murieron, el hombre hubiera muerto, pero Jesús lo salvó. Si yo quiero seguir encerrado en mi cárcel, yo voy a terminar autodestruyendo. Siempre. Por más pequeño que parezca el pecado, tus envidias, tus rencores, con el paso del tiempo te destruyen totalmente. Que se ahoguen los cerdos significa entonces que viene a destruir totalmente todo. Para vencer el mal no hay que hacer más mal. Eso es una tontería, ¿no? Bueno, para solucionar esto voy a contar una mentira. Eso no es cierto. El mal no se soluciona con el mal. El mal no es, ¿verdad? No es que cambie una mala acción para hacer otra mala. No. Ya no voy a tomar, pero voy a fumar. Ay, por favor, pues es lo mismo, te sigues destruyendo. Bueno, ya no voy a enojarme tanto, pero ahora voy a ser envidioso. Pues no, te estás autodestruyendo. O sea, no es que tú cambies una cosa mala por otra. Es cambiar algo malo por algo bueno, algo mejor. El chiste de un cambio de vida no es cambiarlo por otro vicio, no es cambiarlo por otra actitud mala, sino el chiste es que tú seas una mejor persona. Si tú no vas a ser una mejor persona, te vas a destruir. No es la imagen de los cerdos. Si no te liberas totalmente de la violencia y cambias por otra actitud, pues te vas a seguir destruyendo. El mal no se soluciona con el mal nunca, porque el mal se autodestruye. O erradicas el mal o no puedes cambiarlo. O erradicas el mal o no puedes ser distinto, ¿no? Ese es el problema de fondo. Y entonces, ¿verdad? Vemos cómo toda la gente se espanta de ahí, ¿verdad? Y sale corriendo, ¿verdad? Pues, bueno, fíjense la escena, ¿no? 2000 cerdos aventándose al mar, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Van los que cuidan a los puercos, van a decirle a los habitantes: vengan a ver lo que pasó, ¿no? Y entonces sucede una cosa extraña, ¿no? Dice: llegan, y ven al que estaba endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Tres características. Eso es la conversión. Fíjense bien, entonces tenemos tres características, ¿no? Primero, sentado, ¿no? Sentado. Vestido y en su juicio. Son tres características. ¿Qué significa estar sentado? Para empezar, porque el endemoniado estaba como loco en los sepulcros, ¿verdad? De un lado para otro, moviéndose de aquí para allá. Ahora está sentado. Sentado. Sentarse significa dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Quiere decir que a partir de ahora sí es libre. Está sentado. Totalmente sentado, totalmente libre. Está sentado. Ya no está como loco gritando, ¿verdad? No, está sentado. Está vestido. El vestido es el símbolo de la dignidad de la persona. Antes estaba desnudo, o por lo menos con la ropa destrozada, ¿no? Ahora está vestido.
con toda la dignidad. Recordemos que el vestido representa la dignidad de alguien, ¿no? Está vestido, tiene todo su porte, ¿no? Y en su juicio, ahora sí está pensando, ahora sí se domina, ¿no? Ahora sí se sabe controlar. No deja que la cárcel de las envidias, que la cárcel de los rencores, que lo dominen. Ahora sí está en su juicio. Esa es la conversión. La conversión es cuando yo soy capaz de salir de la cárcel y sentarme. Y no sentarme físicamente, sino dominarme, ¿no? Dominar la situación. Cuando los rencores me dominan a mí, pues yo no estoy sentado, estoy de pie como loco de un lado para otro. No, pero cuando yo me siento significa que ya los rencores no me ganan, ¿no? Que ya la ansiedad no me gana, que ya no ando viendo a ver a quién envidio, a ver a quién critico, a quién juzgo. No, estoy sentado. Ahora sí domino todo. Estoy vestido, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ahora sí estoy vestido con toda mi dignidad. No me he visto de los harapos, de los rencores. No me he visto de los harapos, de las envidias. Ya no estoy vestido con los harapos de la destrucción. Ahora estoy vestido con mi dignidad, porque sé lo que yo valgo. Y yo no puedo valer más que un rencor. Yo no puedo valer más que una tontería que estoy envidiando. Porque yo vale más un teléfono que yo, o una coche, o lo que ustedes quieran. No, vestido con toda mi dignidad, con todo lo que yo soy. Y en su juicio, ahora sí se domina. No lo domina otro mal pensamiento, no lo domina ya la violencia. Ahora sí está en su juicio. La persona que se quiera convertir en Cuaresma tendrá entonces que empezar a sentarse, es decir, a dominarse. Primero que nada, a dominarse. Si no se domina, no es a convertir. El que se convierte es el que se empieza a sentar, el que empieza a dominarse, el que empieza a decir, este soy yo. No voy a dejar que este mal pensamiento, este mal deseo, esta agresión me domine. Estoy sentado, estoy vestido, porque tengo toda mi dignidad, descubro mi valor. No puede ser que tenga más valor un mal sueño, un mal pensamiento, un mal deseo en contra de otro, que yo valgo más que eso. Una persona que tiene rencor, ¿a quién le está dando más peso en su vida? Pues a la persona que le tiene rencor. Entonces, vestido significa, me reconozco con lo que yo soy. Y yo valgo más que esa persona que me lastimó hace 10 años, por el amor de Dios, ¿no? Y en mi juicio me doy cuenta de quién soy yo. Y voy razonando y voy haciendo las cosas. Esa es una persona que se convierte. Ese es el que se convierte. Y entonces no es algo exterior solamente, no nada más dice vestido, exteriormente está vestido, no. Se domina, comprende las cosas, entendió que construyó una cárcel y que ya salió de la cárcel. No puedo permitir que los barrotes de la envidia sean más fuertes que yo. No puedo permitir que los barrotes de los enojos sean más fuertes que yo. Tengo que salir de la cárcel. Y sale de la cárcel. Está en su juicio. Ahí comienza todo, ¿no? Por eso, ¿verdad? Podemos ver nosotros, ¿verdad? Que este hombre transforma todo. ¿Qué sucede cuando llegan los habitantes de ahí? Ven al hombre sentado, vestido y en su juicio. Y qué curioso que no se alegran por eso, ¿no? Que digan, mira, el loco que gritaba ya se liberó. No. Ni le importa. Si se sorprendieron y le dijeron a Jesús, lárgate de aquí. No te queremos ver aquí. Pues mira, o sea, ellos estaban preocupados por los cerdos, no por el hombre, ¿no? Lárgate. Y Jesús se tiene que ir, ¿no? Y a este hombre le dice, quiero ir contigo. Y le dice, no, tú quédate aquí. O sea, tú tienes que ser un signo para ver que hay otros también violentos. Hay otros que están atrapados. A lo mejor no con cadenas, no gritan, pero gritan espiritualmente porque están atrapados por sus cerdos, ¿no? Por sus conveniencias, por sus intereses. Quédate aquí anuncia lo que pasó contigo. Que otros se liberen con tu ejemplo. Y se tiene que quedar ahí él. Pero la conversión implica esto. Por eso, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Nuestra cárcel. Decíamos nosotros, ¿no? Que la tenemos aquí, ¿verdad? Decíamos que esta cárcel, pues a veces nos encanta vivir ahí, no queremos salir, a veces ni siquiera sabemos cuál es el nombre de todo, ¿no? Y por eso poníamos nosotros la nube, ¿verdad? Estas nubecitas que están aquí, decíamos, hay que poner nuestros pecados, ¿en dónde los hemos encerrado? Pues yo creo que es momento de liberar esto, ¿verdad? Si son nubes, pues tienen que estar en el cielo, ¿no? Ahora sí, como quien dice, ¿dónde está Dios? Y decirle, Señor, estos son mis pecados. Esto es lo que yo he hecho, pero yo quiero esta Cuaresma empezar a cambiar algo. Por eso también, si ustedes se dan cuenta, ahí en su material, ¿verdad? Viene esta escena, ¿no? Donde dice compromiso, ¿verdad? Vienen de nuevo las nubes, ¿verdad? Ahí está el sol, están las cruces, ¿no? Representa a Dios. Este es mi compromiso que quiero hacer en este tiempo de Cuaresma. Esto es lo que yo quiero hacer, Señor.
Y entonces, si estos son mis pecados, a lo mejor no puedo cambiarlos todos, porque no puedo de un día para otro todos. Pero de estos pecados que yo pongo, ¿cuáles son mis compromisos que yo en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Ya empezamos, pero ahora es momento de empezar a comprometernos? Voy a empezar a hacer, no solo en Cuaresma, sino los voy a empezar a hacer en Cuaresma para prolongarlos toda mi vida. Para empezar a sentarme, dominarme, para empezar a vestirme, ver mi dignidad. Yo valgo más que un coraje, yo valgo más que un enojo, yo valgo más que ese rencor. Vestirme y estar en mi juicio, no dejarme dominar por impulsos, sino saber hacia dónde caminar y saber que hay cárceles que me están lastimando, pero que yo tengo que salir de esa cárcel para ser libre. Pero para ser libre necesito tener compromisos para que esta cárcel poco a poco vaya cayendo, para que esta cárcel poco a poco vaya renovándose y ya no valga nada en mi vida, quede vacía, ¿no? Quede vacía. Pero para eso necesitamos compromisos, porque solamente con estos compromisos podré yo transformar mi vida. Entonces ahora vamos a hacer un momento de reflexión y en este material, ¿verdad? Este azul, en las nubes, escriban 5 compromisos que ustedes creen que van a poderles ayudar para convertirse. 5 compromisos para sentarme, dominarme. 5 compromisos que me ayuden a desconocer mi dignidad. 5 compromisos que me ayuden a ponerme en mi juicio y no dejarme guiar por esas realidades. Entonces pues vamos a hacer entonces ahora un momentito de reflexión, ¿verdad? Acompañado de un canto. Vamos a ver nuestros compromisos para este tiempo de la Cuaresma.
Y estos compromisos, ¿verdad?, pues nos tienen que ayudar precisamente a ser mejores, ¿no? Nos tienen que ayudar a transformar nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida, como decía el Papa, ¿no?, al inicio decíamos, ¿no? Todo es un proceso de siempre, no es de un día. Y a lo mejor es lo que queda de la cuaresma, van a decir, no, pues no pude con todos los compromisos, no. Pues empecemos con unos y sigámoslos toda mi vida. Porque salir de la cárcel no es para la cuaresma, es para toda la vida. La cárcel es algo que tenemos que vencer porque no fuimos creados para vivir encarcelados. Fuimos creados para ser libres. Y eso es lo importante. Pues con esto terminaríamos entonces nuestro retiro, bueno, nuestra plática de retiro, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro retiro con la celebración de la misa. Entonces vamos a hacer nuestra celebración de la misa. Vamos a interrumpir un momentito la transmisión, ¿no?, para que preparemos todo lo de la misa, arreglemos todo para lo de la misa. Este chat, ¿verdad?, ahorita que estamos transmitiendo del retiro, aquí abajo, ¿verdad?, ponga su intención que usted quiera para que la diga. No en el chat de la misa, el chat de la misa ni lo voy a leer, ¿no? O sea, y ahí si ahí ponen, bueno, pues pedimos por eso, pero no voy a nombrarlos. Los que pongan ahorita aquí abajo, ¿verdad?, en este momento, aquí, digan, voy a pedir en misa por mi tío, voy a pedir por la salud del difunto, bueno, póngalo ahorita aquí, y lo que ustedes pongan de este chat, lo voy a leer. Si lo ponen en el de la misa, no lo voy a leer porque no voy a abrir ese, voy a abrir el de ¿cómo se llama? El de este chat que estamos transmitiendo. Pues si alguien tiene una intención, puede ahí ponerlo aquí, puede escribir ahorita que se interrumpe la transmisión, escriba su intención, y ahorita, ¿verdad?, que empecemos la misa, empieza de nuevo la transmisión por aquí, y empezamos a ofrecer la misa por estas intenciones que ustedes hayan pedido. Y por supuesto, la principal intención es por todos los que están participando en este retiro, para que puedan, ¿verdad?, en esta cuaresma, iniciar este proceso de conversión para ser verdaderamente libres y salgamos de esta cárcel que muchas veces no nos deja ser felices. Entonces nos vemos ahorita en unos 10 minutos para la transmisión de la misa.